crecimiento en relación a la variable, ¿no? La fuente de carbono, y la otra sería en relación a la actividad de la succinato deshidrogenasa, pero con lo que es en este caso también la fuente de carbono, ¿sí? Entonces vamos a ver. Em, Hay como que lo veo un poquito raro cuando se tiene mayor afinidad a la glucosa. ¿Afinidad cómo? ¿O tiene mayor preferencia para tomar a la glucosa, sí, como fuente de carbono o como fuente de energía? A lo mejor se pudiera haber visto mejor así, ¿no? La primera parte de la hipótesis, ¿sí? Enzimas succinantes de deshidrógenas se verá afectada su actividad de acuerdo a la fuente de carbono en la que se desarrolle. O microorganismos crecido en presencia de succinato presentará mayor actividad, ajá, en comparación con el de la glucosa, ¿no? Entonces, eso también a lo mejor le podríamos poner el segundo párrafo en términos de condicional, ¿no? Entonces, si la célula, si Escherichia coli ha crecido en presencia de succinato, entonces la actividad de la succinato deshidrogenasa se verá incrementada, ¿no? Ujú. Por, por aumento en su biosíntesis, ¿sí? Ok. Equipo 2, ¿vale? Equipo 3. Nuestra hipótesis es si Escherichia coli crece en glucosa como fuente de carbono, entonces la succinato deshidrogenasa tendrá una disminución. Ahora, si Escherichia coli crece en succinato, entonces tendrá un mayor crecimiento, ya que estará induciendo a la succinato deshidrogenasa, por lo cual habrá mayor actividad. Ok, entonces la succinato deshidrogenasa tendrá una disminución con respecto a su actividad. De lo contrario, o bueno, por otro lado, si crece en presencia de succinato, se presentará, tendrá un mayor, dice crece en succinato, entonces tendrá un mayor crecimiento. No, ok, aquí sí habría que hacerle una diferencia, ¿no? Se supone que crece mejor con glucosa. Me da más intermediarios, en este caso, que pueden ser utilizados para el anabolismo. No tendrá un mayor crecimiento en succinato, ¿vale? No tendrá un mayor crecimiento. En succinato no. Pero de lo que sí es que sí habrá mayor inducción de la biosíntesis de la succinato deshidrogenasa. Eso sí, pero en succinato no tendrá un mayor crecimiento. No voy a generar más biomasa con succinato como fuente de carbono que con glucosa. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿vale? Y bueno, esa parte de ya que se estará induciendo a la succinato deshidrogenasa, por lo cual habrá una mayor actividad, induciendo su biosíntesis de la succinato deshidrogenasa, por lo cual se verá reflejado en su actividad, ¿no? Ok, pero sí, no tendrá un mayor crecimiento en succinato, eso sí va a ser, definitivo, en donde sí habrá, será en glucosa. Ajá, habrá mayor crecimiento. Pudieron haberlo puesto. Si Escherichia coli crece en presencia de glucosa como fuente de carbono, entonces habrá un mayor crecimiento y tendrá una menor actividad con respecto a la succinato deshidrogenasa en comparación de que sí, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero sí, es mayor crecimiento en presencia de glucosa. ¿Sí, equipo 3? Sí, profe. Sí, profe. Pasó esto. Ok, ahora, equipo 4. Sí, bueno, partiendo de que Escherichia coli prefiere la glucosa como fuente de crecimiento, entonces crecerá más en medios ricos en glucosa. Por otro lado, si el succinato induce a la actividad de la succinato deshidrogenasa y la glucosa la reprime, se presentará mayor actividad en medios donde hay mucho succinato y menos donde hay mucha glucosa. Para la segunda parte sería si la mitad es un inhibidor de la cadena transportadora de electrones. Cuando se agrega los extractos de cultivos de Escherichia coli, se detiene su crecimiento ya que bloquea la acción de la NAD deshidrogenasa y como consecuencia inhibe a succinato deshidrogenasa. Ok, bloqueará la acción de la NAD deshidrogenasa, aunque pues la mitad de quién es inhibidor. De NAD, creo que sí hay hubo un error, solamente es de complejo 1. Del complejo NAD deshidrogenasa, ¿no? De este punto de la cadena respiratoria, ¿no? Ok. Más bien, aquí ya no está como en cuestionamiento también si la mitad es un inhibidor.
es a lo mejor, si se añade amital a un cultivo de Escherichia coli, ¿sí? Pero pues, que también hay que estar raro, ¿no? A los extractos de cultivo, no. A un cultivo de Escherichia coli, y a partir de se generan extractos celulares. Porque si me ponen, cuando se agrega los extractos de cultivo de Escherichia coli, bueno, puede ser que ya los hayan crecido, ¿no? Pero acuérdense que lo que les daban en este caso en el procedimiento experimental era que ustedes crecían Escherichia coli en presencia en este caso, de amital o o en ausencia de y después de ahí se obtenían los extractos, ¿sí? Y después se hacían las determinaciones enzimáticas, pero es más bien, si se cultiva Escherichia coli en presencia de amital, ajá, los extractos obtenidos a partir de estas células, ajá, presentaban nula actividad, ¿no? Por parte de la deshidrogenasa, ¿no? Sí, esa pudo haber sido más o menos cómo pudieron haber armado esta hipótesis, ¿no? Eh, Ahora, el de arriba dice, partiendo de que Escherichia coli prefiere la glucosa como fuente de carbono, obtiene a la glucosa preferentemente como fuente de carbono, entonces habrá mayor generación de biomasa, ¿no? En cultivos donde esté presente esta, ¿sí? ¿Vale? Para que lo tengan como más separados estos términos, porque me da la sensación de que como que todo está revuelto. En las 4 hipótesis, un poquito, en unas más, un poquito menos en otras, pero como que revuelven. Lo que hizo el equipo 2 fue separo una hipótesis con crecimiento y separo y pongo otra hipótesis, en este caso, con actividad. Pudieron haberlo abarcado como lo intentó hacer el equipo 3 y como lo están tratando de hacer en este primer párrafo ustedes, equipo 4. Sí, pero todavía no queda todavía del todo, yo para mi gusto, para el gusto de Miguel, no queda del todo bien arreglada. Entonces, ¿crecerá en medios ricos en glucosa? Sí. O producirá más biomasa o tendrá un crecimiento más significativo en medios que tienen adicionado glucosa. Porque también eso de ser ricos en glucosa, tendría que compararlo, ¿no? Con alguien, para saber quién es rico o pobre. Más bien que estén en presencia de glucosa. Por otro lado, si el succinato induce, bueno, producirá mayor biomasa en medio adicionado con glucosa a comparación de medios con succinato, ¿no? O adicionados con succinato. Entonces, también por otro lado, si el succinato induce la actividad induce la biosíntesis de la succinato deshidrogenasa, por lo tanto, habrá mayor actividad en estos. Y la glucosa también da lugar a represión, se presentará menor actividad de la succinato deshidrogenasa, ¿no? Sí, chicos, todos me agarraron el hilo. Sí, profesor. Sí, Unas palabras más. sí, sí hay que como que arreglarlo. No, otra vez, no, vuelvo aunque sea la práctica 3, creo que lo sigo repitiendo. No está tan fácil de hacer, redactar. No es tan fácil. Ya cuando uno se pone a redactar, y que se lo revisan y se lo revisan a uno y se lo revisan muchas veces, no es tan fácil redactar, ¿vale? Pero bueno, ya hay también como esa competencia, ¿no? Que queremos desarrollar en ustedes. Vamos a pasar en este caso, chicos, a la siguiente, por favor. Ok. Sí, perdón. El equipo 1 tuvo como objetivo general determinar la actividad enzimática del succinato deshidrogenasa en E. coli, empleando diferentes fuentes de carbono y donadores de electrones. Como objetivos particulares, analizar y discutir cómo es que se comporta Escherichia coli en cada uno de los cultivos empleados, observar cómo el amital afecta a la cadena transportadora de electrones y por lo tanto la absorción del succinato. Y la succinato deshidrogenasa que se absorbe mejor si crece en succinato. Ok, determinar la actividad de la succinato deshidrogenasa de Escherichia coli, ¿no? Empleando diferentes fuentes de carbono,
empleando diferentes fuentes de carbono, ¿no? De células de Escherichia coli crecidas en diferentes fuentes de carbono, ¿no? Ajá, y ya. Porque crecidas en dos diferentes fuentes de carbono, ¿no? Vamos a ser muy específicos, ¿no? Sí, para que tengan en este caso esa particularidad, pero otra vez, coli, eso de E. coli tiene que ser en cursiva, y tiene que ser esa C minúscula, ¿vale? Entonces, determinar la actividad de la succinato deshidrogenasa, las de Escherichia coli crecidas en dos diferentes fuentes de carbono, ¿no? Ok. Particulares, analizar y discutir cómo es que se comporta Escherichia coli en cada uno de, cómo de que se comporta. Sería, qué tanta biomasa se genera, es a lo que se quisieron referir. Sí, profe. Ok, cómo es que existen diferencias en el crecimiento, ¿no? De Escherichia coli, en cada uno de los diferentes medios de cultivo, ¿no? Con diferentes fuentes de carbono. Fuentes de carbono, ¿sí? Observar cómo la mitad afecta a la cadena transportadora de electrones. Afecta en este caso la actividad tanto de una deshidrogenasa como de succinato deshidrogenasa en células, ¿no? Crecidas en presencia de este inhibidor, ¿no? La succinato deshidrogenasa se absorbe, la SDH se absorbe mejor si crece en succinato. ¿Cómo que se absorbe mejor? A ver. Sí, era lo que decía el profesor Gabriel en una de las, bueno, cuando hicimos la presentación, que la succinato deshidrogenasa va a tener una mejor actividad si crece en succinato. Pero eso es diferente, ¿no? O sea, la succinato deshidrogenasa tiene una actividad mayor o está incrementada cuando se crecen las células en presencia de succinato, ¿vale? Pero, o sea, eso de incrementar su actividad la SDH se absorbe. ¿Cómo que se absorbe? Sí. Bueno, fue un error de redacción, pero sí era el objetivo ese. ¿Vale? Entonces, aguas con eso, porque sí, puedo poner a lo mejor, les puedo decir, no sé, podemos poner la palabra inglés inglés y pueden decir, el maestro está enseñando inglés o el maestro está enseñando inglés. Y eso como que ya suena raro, ¿vale? Entonces, por favor, sí tienen que ver, sí tienen que ver cómo está la redacción, ¿sí? ¿Qué? A ver, ¿cómo? Voy llegando y enseñas inglés. Por eso, ajá, por un acento, imagínense, ya estoy interpretando otra cosa, ¿no? Como me dijeron ese día, ya está poniendo raro esto. Pues lo mismo, ¿sí? Se oye raro eso de se absorbe, ¿vale? Qué rara se puso la clase. Exactamente, ¿sí? Entonces, vean bien las palabras que están utilizando, ¿vale? Ok, equipo 2, ¿sí? Ok, nosotros como objetivo general pusimos medir la actividad del succinato deshidrogenasa en Escherichia coli utilizando como variable fuente de carbono. Nuestros objetivos particulares son determinar el crecimiento de Escherichia coli, perdón, No, está muy bien, está bien. determinar el efecto de la fuente de carbono sobre la actividad del succinato de deshidrogenasa y determinar el efecto de la mitad en la actividad de las enzimas succinato deshidrogenasa y el NADH deshidrogenasa. Ok, la primera parte de medir la actividad de la succinato deshidrogenasa, que es, bueno, se queda como procedimental, ¿no? Nada más medir la actividad, pero está bien. Es estudiar, ¿no? La actividad, cómo es afectada esa actividad de succinato deshidrogenasa en Escherichia coli, crecidas en en dos diferentes fuentes de carbono, ¿no? Utilizando como variable dos fuentes de carbono. Pudiera haber también así quedado, ¿no? Determinar qué fuente de carbono es mejor para el crecimiento de Escherichia coli. Ok, si no lo supiéramos, digamos, ya lo podemos intuir por la teoría, pero bueno, lo podemos
en este caso, demostrar, ¿no? O comprobar, que yo también ahí diría comprobar qué fuente de carbono es mejor para el crecimiento de estas células, ¿no? Determinar el efecto de la fuente de carbono sobre la actividad de la succinato deshidrogenasa, en estas células bacterianas, también, ¿vale? Determinar el efecto de la mitad en la actividad de las enzimas succinato deshidrogenasa y la deshidrogenasa de células crecidas en presencia de este compuesto, ¿no? Sí, de células de Escherichia coli crecidas en presencia de este inhibidor, ¿vale? Ok, Sí, profe. va que va. Yo otra vez, ya ven, cuando se pone interesante cómo poder redactar. Y no son luego cuestiones de que no se tengan la idea, pero más bien es que sí hay que arreglar las palabras, ¿no? El orden de las palabras y la intención. Pero bueno, siguiente. El objetivo general del equipo 3 es observar el comportamiento de la enzima succinato deshidrogenasa en Escherichia coli con distintas fuentes de carbono. Y en objetivos específicos, observar cómo es la actividad enzimática de acuerdo a la fuente de carbono suministrada, determinar qué fuentes de carbono favorece el crecimiento de Escherichia coli y observar el efecto de la mitad en la actividad enzimática. Ok, fíjense bien. El observar, es a lo mejor un verbo que obviamente se puede utilizar en un objetivo, pero para a lo mejor en un nivel cognitivo más abajo. Si yo le digo a un niño, observa, a un niño de kinder, observa, está bien, observar, y ya, nada más observará, y se acabó. Pero ustedes, universitarios, tienen que ir más allá de observar. Tienen que comprobar, tienen que determinar, tienen que calcular, tienen que analizar, tienen que demostrar, ¿vale? No está mal la palabra observar en un objetivo, está bien, pero para el nivel cognitivo que ustedes tienen que alcanzar aún más, sí, que el solamente observar, sí, desde ahí. Entonces, observar el comportamiento de la enzima succinato deshidrogenasa, el comportamiento, o podría ser darle seguimiento a la actividad, ¿no? De la succinato de deshidrogenasa de Escherichia coli crecida en diferentes fuentes de carbono, ¿no? Sí, ¿vale? Dar seguimiento a la actividad de la enzima succinato deshidrogenasa, porque comportamiento, podríamos yo también pensar, se comportó mal, se comportó bien, ¿vale? El comportamiento ya no queda tanto también está ya ser más específico para lo que está haciendo la enzima, ¿no? Que es demostrar o exhibir una actividad, ¿sí? Objetivos específicos, observar cómo es la actividad enzimática de la succinato deshidrogenasa de Escherichia coli, de acuerdo a la fuente de carbono suministrada durante el cultivo de estas células bacterianas, determinar qué fuentes de carbono favorecen el crecimiento de Escherichia coli, determinar que entre el succinato y la glicosa, cuál fuente de carbono favorece el crecimiento, observar el efecto de la mitad en la actividad enzimática de quién, de qué enzimas. De la succinato deshidrogenasa, profe. Esa es de una, ¿y de quién más? Porque les ponen dos, ¿no? Dos enzimas, aparte de la succinato deshidrogenasa, cuando tienen lo de la mitad. La NAD deshidrogenasa, profe. De la NAD deshidrogenasa, ¿no? De células, fíjense, observar el efecto de la presencia de alamital, sobre la actividad enzimática de en células crecidas en presencia de este inhibidor, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Observar o analizar el efecto que tiene la amital de células de Escherichia coli crecidas en presencia de amital sobre la actividad de estas dos enzimas, ¿no? Sí, para que traten de englobar también ahí todo ese objetivo particular, ¿vale? Entonces, siento que les faltó ahí un poquito más, muchachos, en ese objetivo particular, en los objetivos sobre todo, aquí al equipo 3. Tienen que, otra vez, ir más allá de ese nivel cognitivo. No nada más observan.
hacen más cosas. Por ejemplo, aquí en el objetivo del equipo 4, a ver, ¿quién sigue? Sí. Bueno, nuestro objetivo general es comprobar el efecto que tienen distintas fuentes de carbono, como el succinato y la glucosa. ¿El efecto sobre qué? Bueno, sí, hay falta poner sobre la succinato deshidrogenasa. Sobre la actividad de la succinato deshidrogenasa y sobre el crecimiento, ¿no? Que tienen diferentes fuentes de carbono. Ajá. ¿Vale? Ok. Como objetivos específicos, pusimos identificar la fuente de carbono, glucosa o succinato que mejor favorece al crecimiento de Escherichia coli. Que favorece, ¿no? O sea, que incrementa significativamente o que da lugar a un mayor crecimiento, ¿no? Escherichia coli. ¿Por qué la E. coli no me la ponen en cursivas? Sí, perdón, profe. Ah, ya la siguiente sí voy a bajar puntos, ¿eh? En la de nitratos sí voy a andar bajando puntos. Ok, pero entonces, por favor, tienen que poner, hagan esas correcciones, ¿vale? Ok. ¿Y qué vendría después? El otro objetivo particular es observar el efecto de la mitad en la actividad enzimática de succinato deshidrogenasa y NAD deshidrogenasa en función del tiempo. Muy bien, observar el efecto de la mitad en la actividad de la succinato deshidrogenasa en función del tiempo. Ok, vale. Ok. El efecto de la mitad en la actividad enzimática del succinato deshidrogenasa y NAD deshidrogenasa en función del tiempo de células, ¿no? De células que fueron crecidas, ¿no? En presencia de este inhibidor. Ok, y el último. Por último, tenemos que conocer el efecto en la actividad enzimática si se agrega succinato o glucosa como fuente de carbono. ¿Actividad enzimática de quién? ¿De todas las enzimas? No, es del succinato deshidrogenasa. Creo que no se agregó esa parte. Ok. ¿Ya ven? Chicos, sí tienen que tener más cuidado en eso, ¿vale? Pero bueno, aquí, por ejemplo, identificar, comprobar. Ajá. Ya me suena un poco más universitario. Conocer, me suena todavía como metido entre secundaria y preparatoria. Pero bueno, no, tampoco no es muy fácil eso de estar manejando verbos, ¿no? Para los objetivos y a veces no nos damos cuenta que nos quedamos a lo mejor cortos, ¿no? Para el nivel que ya deberíamos estar manejando. Pero bueno, sí, un poquito mejor, ¿vale? Entonces, no olviden hacer las correcciones de tanto de las hipótesis como de los objetivos. Y déjenme, ya ahorita el maestro Gabriel, supongo que sí, a menos de que me diga que no, ajá, va a dirigir en este caso la discusión de los resultados, ¿vale? De lo que les publicamos. Probarlos. Por favor. Entonces, chicos, Nada más que tú sabes exactamente qué les pediste, que yo tampoco entendí qué les pediste, ¿eh? A ver, van a publicar, te van a dar ahorita entre el equipo 1 y 2 la presentación de la gráfica de efecto de la fuente de carbono, el equipo 3 y 4 la presentación de otra gráfica de la fuente de carbono, luego equipo 1 y 2 otra gráfica de actividad de succinato deshidrogenasa, equipo 3 y 4 actividad de succinato deshidrogenasa y así también para efecto de la mitad, ¿vale? Pero fue el ejemplo que les diste, ¿no? Ajá, de lo que les publiqué en el PDF. Perfecto. Ok, aquí, bueno, soy del equipo 1 para empezar. Y vemos que en el tubito que tiene succinato, en la actividad del succinato deshidrogenasa en Escherichia coli, muestra, bueno, los resultados arrojaron que cuando se usa el sustrato, como sustrato el succinato, se ve reflejado un aumento en la actividad de la enzima. ¿Tienes actividad ahí? Muy poquita. Bueno, es que se ve No,
Lee el título. De hecho, ¿qué dice el Es título? crecimiento, ¿no, profe? Dice efecto de la fuente de carbono en el crecimiento de Escherichia coli. Entonces, ¿es actividad o crecimiento? Crecimiento. Ok. ¿Qué me quedé? Sí, del crecimiento de la enzima. Y esto es porque el succinato deshidrogenasa, bueno, esto lo encontré en la bibliografía, que es una enzima del tipo inductora, y eso significa que en presencia del sustrato, que en este caso fue el succinato, va a expresarse y va a incrementar el crecimiento. O sea, la expresión de la succinato deshidrogenasa va a favorecer el crecimiento de Escherichia coli. Algo así entendí en la bibliografía. ¿A poco te decía que la inducción de la enzima te favorece el crecimiento? Ok, continúa. Bueno. Ya lo entendí. Es que también mencionaba lo del tiempo de adaptación, ¿no? Para que pudiera ser utilizado como la fuente del carbono. Ok, sí, pero entonces, ¿qué estás tratando de relacionar? ¿La actividad con el crecimiento o la fuente de carbono con el crecimiento? La fuente del carbono con el crecimiento. ¿Y entonces qué ves? De solo ver esos resultados, ¿dónde crece mejor Escherichia coli? Olvídate ahorita de la bibliografía. En glucosa. Ok. ¿Dónde crece menos? En succinato. ¿Y ahora por qué? Eso lo va a explicar Andrés, pero se lo puede explicar también. Okay. Que la fuente principal de E. coli es la glucosa, porque es un azúcar que tiene 6 carbonos y que el succinato, bueno, a comparación tiene 4. Y la glucosa cuando entra al metabolismo va a generar ATP. Ok. Pero antes de eso, necesito que me recuerdes. ¿Cuántas horas creció Escherichia coli en la fuente primaria? Bueno, en el primer cultivo, ¿cuántas horas creció? 10, 20, 5. No me acuerdo, profe. Pero tu equipo sí se acuerda, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Sí, ¿O alguien profe. Fueron 12 horas a 37 grados. Fueron 12 horas, ¿no? Entonces, cuando decimos succinato, primero crece 12 horas y luego 5 horas, ¿no? O succinato, 12 horas y 5 horas glucosa. O 12 horas glucosa y luego 5 succinato. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Y entonces, ¿quién le iba a describir mejor? ¿Andrés? ¿O quién seguía? ¿En dónde? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás utilizando para leer este crecimiento, Andrés? ¿A cuánto? Entonces, ¿dónde hay mayor observancia? Ok. Y luego, ¿quién sigue? Y luego. ¿Y por qué hasta el último les queda succinato?
¿Ok? ¿Y por qué hay diferencia, no? Si te fijas, o sea, siguiendo esta idea, ¿no? De que la glucosa es una buena fuente de carbono y sí produce más ATPs, pero ¿por qué en succinato tienes 0.82 y en glucosa succinato tienes 0.9? Como que creció mejor ahí, ¿no? ¿O no? ¿O qué pasó ahí? Ok, sí, el número de carbonos, pero también por ahí está, no, se me fue Fernanda, lo había dicho, ¿no? ¿Qué onda con eso que estaba diciendo que se tiene como que aclimatar al medio? Pero ¿quién va a necesitar? Ajá. Sí, 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 continúa. Y con la Y con, glucosa no, ¿no? y con la glucosa no, justamente, con la glucosa no necesita el tiempo de adaptación. Por eso lo pueden ver, ¿no? Fíjense cómo en succinato glucosa crece 0.65, bueno, hay 0.65 de absorbencia. Quiero rayar, pero luego rayo y no se puede borrar. No puedo poner ahí está, ¿no? Succinato glucosa tiene 0.65 de absorbencia y glucosa succinato, bueno, succinato tiene 0.65 y con glucosa tiene 0.68, ¿no? Pero luego cuando pasan a glucosa, fíjense aquí, están pasando a glucosa y entonces ya tiene una absorbencia muy brutal, ¿no? Y cuando pasan a succinato, no, es como, luego se ve que la fuente de carbono no es buena, pero además no tiene que inducir, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que es la glucosa, cuando la pasan 5 horas a glucosa, pues no tiene que inducir ninguna enzima, ¿no? Todo ya está ahí, ¿no? No tiene que aclimatarse. Sin embargo, cuando lo pasan a succinato, de glucosa a succinato, se tiene que aclimatar. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ok. Otro equipo también lo iba a discutir, ¿no? Sí, el equipo 2. Quien sea, no se preocupe. Pues es que pues más o menos ya dijeron todo, pero pues sí, o sea, nosotros sacamos que en nuestra discusión pues se sabe que en la glucosa vamos a tener como pues un mayor crecimiento, ya que es una fuente de carbono mejor que la de succionato, ¿no? Y esto también se debe porque pues Leslie perdón, porque desde hace ratito lo está diciendo, ¿es succinato o succionato? succionato, perdón, Succinato, no succinato, sí, succionato. No sé por qué succinato. luego, no sé si la computadora les corrige, pero cantidad de personas me escribe succionato. Sí, No sé es por qué. que, bueno, a mí me lo escribía mal y me aparecía así como de corregir. Succionato, sí, ¿no? Ajá, Ni siquiera sé entonces si por eso succionato es también una ahí palabra. me confundía porque decía, bueno, la compu te lo corrige, ¿no? Bueno, pero la computadora sabe según español, ¿no? Pero no sabe bien. Pero, sí. Bueno, bueno, llegamos como pues, a esa conclusión, ¿no? Que pues en la glucosa, que lo vimos, ya lo mencionaron, que glucosa vamos a tener un mayor crecimiento. Esto se debe a que pues se utilizan dos vías, tanto glucólisis como ciclo de Krebs, para generar mayor poder reductivo y que se vea, pues, haya mayor síntesis de ATP, o sea, mayor energía para lo del carbono. Pero no. Para lo del carbón, bueno. Bueno, o sea, para que la enzima crezca, pues. La bacteria crezca. Ajá. Pero lo podemos decir un poco, podemos poner los puntos sobre las IES, ¿no? Leslie, dijiste que ya habían discutido todo, pero no es cierto, ¿eh? O sea, lo acabas de decir tú, ¿no? La glucosa entra desde glicólisis y le pueden extraer la energía desde ahí. ¿Cuántos ATP se producen en glicólisis? ¿Tres? Dos. No, no, se supone que en el otro En son dos. glicólisis, por molécula de glucosa, ¿cuántos? ¿3 o 2? Dos.
Dos. Dos. Sí, Dos. dos. Muy bien, ¿no? Entonces, desde ahí ya tienen, si entra glucosa, pues ya les está produciendo ATP, ¿no? ¿Y el succinato a qué nivel entra, Leslie? ¿Solo tú lo vas a discutir, Leslie, o lo va a discutir alguien más? Bueno, en el caso de, bueno, también lo que analizamos fue que en la parte de, en todos los casos, en los cuatro tubos, el mayor cambio se ve en la segunda parte. En este caso, pues es la parte gris. Bueno, y esto se concluye que pues eso lo determina, o el crecimiento se determina más en la segunda fuente de carbono. Y, y bueno, esto se debe principalmente a que, como lo discutimos, bueno, lo dijeron anteriormente, en succinato, hay un menor crecimiento que glucosa, porque la bacteria, bueno, porque en el caso del succinato no se va a biosíntesis. ¿Por qué no se va a ir a biosíntesis? ¿Dónde entra el succinato, Julio? Sí, sí. Ajá. En la primera parte, bueno, en la primera línea, pues tenemos puro succinato. No, a nivel de metabolismo central, ¿en qué vía entra? ¿Dónde se te ocurre, Julio? Ya lo estaba diciendo Leslie, ¿no? La glucosa entra en glicólisis y luego gato. ¿Cómo que gato? Gato. Sí, puso en inglés de cat. Es para la conversión a fumarato, que es cuando... Entonces, de succinato a fumarato, esa reacción, ¿dónde sucede? ¿En qué ciclo? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Es que si los alumnos de CECI son como mis alumnos, Miguel, no van a ubicar CAT como ciclo de Krebs. Yo nunca les digo CAT. Yo les digo Krebs nada más. Pero bueno, entra al ciclo de Krebs, Julio. Y si entra a nivel del ciclo de Krebs, ¿y cómo le hace? ¿Crees tú que Escherichia coli aún así necesita glucosa? ¿Tendrá que sintetizar glucosa para algo, Julio? Si crece en succinato, ¿no? Está creciendo en succinato, ¿tendrá que sintetizar glucosa? ¿Qué te imaginas? Pues sí. ¿Podría ser para qué? ¿Para qué necesitaría sintetizar glucosa? Porque precisamente la pared celular, ¿de qué está compuesta, Julio? La pared celular de las bacterias. Fosfolipito. Pared celular, no membrana. Está compuesta de peptidoglicano, ¿se acuerdan? Y el peptidoglicano es N-acetilglucosamina, glucosamina, con el acetilmorámico, ¿no? Y entonces, si es N-acetilglucosamina, pues necesita glucosa, ¿sí estás de acuerdo, Julio? Y si no está creciendo en glucosa, ¿de dónde la saca? Pues del succinato. ¿Cómo se llama la vía metabólica que sintetiza glucosa nueva? Julio. O si alguien del equipo se lo sabe, no dejen morir a Julio solo. O alguien del público. Glucogénesis. Gluconeogénesis. Entonces, gluconeogénesis, ¿no? Fíjense, el succinato tiene que entrar a gluconeogénesis para sintetizar glucosa y que se sintetice pared celular, por ejemplo, ¿no? Dentro de otras tantas cosas que necesita Escherichia coli utilizar como base de la glucosa, ¿no? Entonces, por fuerza necesita la glucosa. Si está creciendo en glucosa, pues ya, ¿no? Ya tiene la fuente de carbonito, ¿no? Porque de ahí está la glucosa. Pero si su fuente de carbono es succinato, pues tiene que sintetizar glucosa nueva y eso les explica, ¿no?
Vean la diferencia, 1.45, ¿no? 456, si ven el cuarto, la cuarta barra, 1.456 de absorbencia comparado con 0.829, ¿no? ¿Sí lo siguen? ¿Sí les queda más claro por qué Escherichia coli crece mejor en glucosa que en succinato? Porque esto puede venir en su examen. Les podremos preguntar la cantidad de ATPs generados por molécula de succinato que entra a metabolismo central. ¿Creen que los puedan calcular? En su examen. Pues bueno, ya tienen tarea, ¿no? Para que lo vayan pensando, para no tardarnos milenios aquí, ¿no? Entonces, váyanle pensando, ¿no? Como cuántos ATPs puede producir, cuántos ATPs produce lo que es la glucosa, ¿no? Eso sí lo saben, eso se lo saben de memoria, ¿no? ¿Cuántos ATPs produce la oxidación total de glucosa? 2. 36. 2 en la glicólisis, pero en total 38, 32, dependiendo de la equivalencia que utilicen, ¿no? Pero por lo menos más de 30. ¿Y el succinato? Ahí le tienen que pensar, ¿no? Y sí, así como lo estaba preguntando Roberto, por eso es mejor fuente de carbono la glucosa que el succinato, ¿no? La glucosa, pues ya, luego entra a metabolismo central y produce un montón de energía, hasta 38 ATPs, ¿no? Y el succinato no. El succinato se salta toda la parte, ¿no? De la glicólisis, piruvato deshidrogenasa, que también produce energía, se lo salta. Se salta las descarboxilaciones del ciclo de Krebs. Se salta la fosforilación a nivel de sustrato de la succinilcoenzima y ahí entra el succinato, ¿no? Entonces, imagínense, se salta un titipuchal de lugares para generar energía, ¿no? Entonces, energéticamente es muy pobre, y no solo energéticamente es muy pobre, sino que también solo tiene 4 carbonos, y si yo quiero crecer, es decir, producir pared celular, por ejemplo, tengo que hacer gluconogénesis, ¿no? Por eso es mejor fuente de carbono la glucosa que el succinato en el caso de Escherichia coli. Cada bacteria tiene su fuente de carbono preferencial. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Perfecto. La que sigue, que si no, solo hablo yo. Y me siento Miguel. Bueno, aquí en el efecto de la fuente de carbono en la actividad de succinato deshidrogenasa, tenemos pues la tablita que el profesor nos pidió, haciendo las deltas de nuestros tiempos y nuestros datos proporcionados. Aquí puse un pequeño ejemplo de cómo la sacamos. Y pues nada más para que en base a esto pues pudiéramos construir nuestra gráfica, que está en la diapositiva siguiente para poderla explicar. Bueno, pues en el primer tubo tenemos succinato. Pero recordemos un poquito que el succinato es una enzima unida a la membrana que pertenece al ciclo de Krebs, y en las bacterias está en la membrana que va hacia el citosol. Y bueno, ¿Cómo que en la membrana que va hacia el citosol? bueno, que está del lado dentro de la bacteria, porque hay otra membrana que está hacia el medio externo y esta está hacia el citosol. Ah, o sea, estás en gram negativo, supongo. Ajá. Y hablas de la membrana celular y la membrana externa, ¿sí? Ajá, sí, exacto. Ah, ok. Muy bien. Bueno, cuando tenemos succinato, ya vimos que no hay mucho crecimiento, pero sí hay mucha actividad. Tenemos crecimiento. ¿Eh? ¿Qué es? No es crecimiento, ¿qué es? Actividad, ajá, pues. Ajá, no hay crecimiento, pero hay mucha actividad a nivel de la enzima. Es una enzima inducible a que crezca, a que haya, bueno, no a que crezca, sino a que haya más actividad y haya más enzimas. Entonces, cuando se le añadió succinato, pues hubo mucha actividad enzimática.
Por eso tenemos en esta gráfica representada más transmitancia a 600 nanómetros cuando es la actividad de succinato en Escherichia coli, porque induce la actividad de la enzima en el primer tubo y hubo mayor decoloración al momento de que en lo que fueron pasando el tiempo hubo mayor decoloración por la actividad de la enzima. ¿Cómo le haces para poder comparar, Mauricio? La actividad. Experimentalmente, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿por qué me puedes decir que en las células que crecieron en succinato y luego se lavaron y luego fueron resembradas en succinato, hay más enzima que en las células que crecieron en glucosa y luego fueron resembradas en glucosa? Bueno, pues lo podemos ver cuantitativamente y cualitativamente. Cualitativamente en el colorante y cuantitativamente lo podemos ver en la transmitancia. Podemos comparar su actividad. Bueno, voy a adelantar un poquito. Cuando crecieron en glucosa, en succinato, y después cambiaron a glucosa, pues hubo pues unos ajustes en la enzima y en la célula, en la bacteria, perdón, que hizo que cambiara esa actividad de succinato, la cambió, bueno, pues a otra, para no adelantarme a los tubos que sí. Entonces, por eso podemos ver cualitativa y cuantitativamente la actividad de la succinato deshidrogenasa. ¿No te adelantas porque solo te tocó esos dos tubos o cómo? Ajá, sí, exacto. Ok, bueno, continuamos con la discusión y ahorita te vuelvo a preguntar, Mauricio. Sí. Bueno, en el segundo tubo, que es el succinato y glucosa, podemos pues observar que hubo baja actividad, ya que pues se puede decir que hubo una represión por la glucosa de este sistema enzimático en Escherichia coli, que pues creció en succinato. La síntesis de succinato deshidrogenasa se detuvo pues inmediatamente después de la adición de glucosa al medio, y esto pues nos da lugar a que la enzima se descomponga rápidamente. Entonces pues de esta manera podemos decir que se nos indica que tiene pues una tasa de recambio rápida, o pues dicho también en otras palabras, que la glucosa favoreció su degradación o su inactivación. Bueno, una cosa es degradación, otra cosa es inactivación y otra cosa es represión. ¿Quién degrada a las enzimas? Laura. Las inhibe la glucosa. No, ojo con lo que decimos, ¿no? ¿Es un inhibidor o un represor la glucosa? Bueno, represor. La glucosa es un represor, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que no va a permitir que pues siga la actividad. Reprime la síntesis, ¿no? Evita. Reprime la síntesis. Reprime la síntesis, es decir, evita la síntesis de la enzima, ¿no? Recuerden que aquí estamos desde el punto de vista de los genes, ¿no? Recuerden que en los genes ahí está la información y la información tiene que salir, ¿no? Tiene que dictar la síntesis, ¿no? Y entonces la información puede salir cuando tiene inductores o puede no salir, ¿no? Y entonces decimos que la información está reprimida. No hay una expresión de la información, es decir, no hay enzima. ¿Sí? Eso sí lo está claro, ¿no? Sí. Siempre que decimos hay expresión o se induce, porque está habiendo transcripción y está habiendo traducción. Cuando decimos que hay represión, no hay transcripción y no hay traducción. ¿Sí? ¿Sí les queda claro?
Ok, entonces la glucosa es un represor, ¿no? Sí. La glucosa reprime la succinato deshidrogenasa y por lo tanto ya no puede haber succinato deshidrogenasa. Lo que quiero que les quede claro aquí es que lo que ustedes están viendo es la cantidad de la enzima en las células. ¿Cuánto adicionaron de células en cada celda, Laura? Creo era punto 4. ¿Punto 4 de qué? ¿De las células? ¿Sí? ¿Segurísima? No. La suspensión celular fueron Punto 5, son punto 5 de suspensión celular. En todas las celdas se hicieron punto 5. Entonces, ¿estás de acuerdo que en todas las celdas va a haber la misma cantidad de células? Laura y Mauricio. Sí. ¿Cómo, profe? ¿En cada tubo? En cada celda, bueno, lo que hicieron fueron trabajar en celdas, ¿no? Sí, en cada celda. En todas las celdas hay la misma cantidad de células, ¿sí? ¿Cómo saben eso? Bueno, la misma cantidad de células, pues no. ¿Por qué no? Seguro. Pero el mismo volumen, sí. ¿Y por qué no habría la misma cantidad de células? ¿Cómo sabrías tú si hay la misma cantidad de células? Pues por la actividad. O sea, que a mayor actividad, mayor número de células. Y mayor, actividad de la enzima. Segurísimo. Bueno, tienes por ahí la idea, ¿no? O sea, sí, están de acuerdo, ¿no? Es como si ustedes tienen trabajadores, si tienen 1 millón de trabajadores, hacen más trabajo que 10 trabajadores, ¿sí están de acuerdo? Es así como súper lógico, ¿no? Si yo tengo a más células, pues va a haber más actividad enzimática. Justamente, ¿qué hacemos como para decir, no, yo no quiero que no me afecte la cantidad de células, yo quiero solo ver la cantidad de enzimas que hay por célula? ¿Están de acuerdo que aquí estamos viendo la cantidad de enzimas por célula? Digo, estoy exagerando, pero idealmente es lo que deberíamos de ver, ¿no? La cantidad de enzimas que hay por célula. ¿Sí estamos comparando eso o no? ¿Qué dicen todos? No sé si me sigan, ¿me explico? ¿Sí me entienden? Creo que sí. ¿Quién es Notoy? Para preguntarle a Notoy. ¿Quién es Notoy? Bueno, Notoy, ¿sí estás? Ya estaba. De hecho, está presentando. ¿En serio? Sí, no, yo tampoco sé quién. Yo creo que no puede prender el micro. Es que luego cuando uno presenta, como que se le traba ese botoncito. Por eso es Notoy. Entonces sí está. Ok, lo que quiero que aquí ubiquen perfectamente es que si estamos comparando entre celdas y estamos comparando entre cultivos, no podemos tener una variable que nos afecte algo más, ¿no? O sea, es decir, nuestra variable tiene que estar súper controlada, ¿no? Lo único que estamos viendo aquí es el efecto de la fuente de carbono sobre la expresión de la succinato deshidrogenasa, ¿no? Es decir, la actividad. Yo estoy diciendo que a mayor actividad va a haber más expresión. Digo, ya sé que puristamente no puedo hablar tan específicamente, no puedo decir la expresión de la succinato deshidrogenasa es lo que están viendo. Pero, fíjense que cuando salen sus cultivos, se tiene que hacer un paso súper importante. ¿Qué se tiene que hacer? Vean su diagrama de flujo. Ya creció 12 horas, ¿no? Las células se lavan y se resiembran en la segunda fuente de carbono. Y luego se vuelven a lavar y luego, ¿qué se hace? Antes de lo que es la medición de la actividad enzimática, ¿qué se hace? Se toma una glicota. Antes de eso. ¿Resuspensión? Ok, hay una resuspensión, pero también hay un qué. ¿Sí están viendo su diagrama de flujo? Una inhibición con lo de si
No, esperen, todavía no. El cianuro está en las celdas, ¿no? Antes de las celdas, ¿no? ¿Es con el regulador de fosfato? ¿Qué haces con el regulador de fosfato, Roberto? Pues mantienes la... Ay, se me fue la palabra, pero las condiciones óptimas de la... Ok, se mantiene el pH, ¿no? Pero, ¿qué se hace con eso? Después de las 5 horas de crecimiento así, salen de nimatrar las células y yo solo las pongo en tubos y se las doy a ustedes. Las células que recibieron ustedes así fue. Profe, ¿no es que se inhibe, bueno, sí, se detiene el crecimiento? Pues se detiene el crecimiento en el momento en el que las lavas, ¿no? Le quitas la fuente de carbono. Y ya lo está escribiendo el maestro Miguel en 1000 mensajes. ¿Qué tienen que hacer? Ahora sí que lean nada más. ¿Qué dice? Ajustar. ¿Ajustar qué? ¿Ajustar qué? El pH. El volumen. Ok. Ajustar el pH, no. Ajustar el volumen. ¿El volumen de qué? Ajustar el volumen para que la absorbancia, la transmitancia les dé algo. ¿La absorbancia o la transmitancia? La absorbancia, ¿no? La absorbancia que les dé. ¿A cuánto les dice su manual? ¿Ajustar a cuánto? A 0.8. Ah, a 0.8. ¿Y eso qué significa? Cuando ajustan a 0.8, ¿qué están tratando de hacer? Que todos partan del mismo punto para empezar a crecer. Aquí ya no están creciendo, Sergio. Bueno, Aquí ya que crecieron. Comparar, ¿no? Nada más. Le están comparando ahora sí que Comparación justa. es una comparación justa, ¿no? Es como si yo quisiera saber, ¿no? De las células, bueno, por ejemplo, yo le estoy preguntando a las células cuánta enzima tienen y yo no puedo hacer trampa, ¿no? Imagínense, yo no puedo hacer trampa poniendo más células o menos células, ¿no? No puedo así, lo acaban de ver, ¿no? En glucosa crece un montón. Si yo tomo 1 mililitro directo del medio que creció en glucosa y luego volví a crecer en glucosa, y se los doy a ustedes, ¿no? Bueno, lavo las células y resuspendo. Y así se los doy directamente, son un montón de células, pero un titipuchal. ¿Por qué? Porque pues creció un montón. Y en succinato se ve todo pálido, ¿no? Porque está, imagínense, pues vieron el cultivo, ¿no? Se ve así como medio turbio. El de glucosa se ve súper turbio y el de succinato se ve palidísimo. Porque casi no tiene células, porque casi no creció. ¿Sí me siguen? Entonces, si cada célula tiene una succinato deshidrogenasa y yo tengo un montón de células, pues me va a dar un montón de actividad. Y ahí ya no lo puedo comparar, ¿no? Porque me está afectando el número de células. Por eso tienen que ajustar a 0.8 de absorbencia. ¿Sí me siguen? Sí. Los demás, ¿sí me siguen? Y entonces, ya que les quedó claro que sí estamos viendo, no estamos viendo así súper perfectamente y hermosamente el número de enzimas, pero supongamos que con esta metodología estamos viendo la cantidad de enzimas que hay. ¿Dónde hay más enzima de la succinato deshidrogenasa, Mauricio o Laura? ¿Dónde hay más enzima? Pues en el primer tipo de succinato. El succinato, que más o menos es lo mismo que glucosa succinato, ¿no? Sí. ¿Sí lo ven? Y entonces aquí no importa si yo tengo 200 o 500 o 10 células, porque todos los tubos, todas las celdas tenían 10 o 100 o 500, todas, ¿no? Tenían exactamente el mismo número de células, pero no todas tenían la misma cantidad de enzimas. Necesito que se imaginen así a Escherichia coli, imagínense la bolita de Escherichia coli, y cada bolita de Escherichia coli puede tener una succinato deshidrogenasa o puede tener 1000. ¿De qué va a depender? Pues la presencia de un inductor o la presencia del represor. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Otro equipo va a discutir esto, no? No, profe, creo que es del mismo equipo. Yo soy del equipo 1 también. Y vamos a ver también la actividad del equipo 3, que es de glucosa con succinato.
Podemos ver que la actividad es bastante, casi a la par que el succinato. Ay, perdón. No te preocupes, ¿eh? Ay, Entiendo perdón, es que mi perfecto. perrita está haciendo mucho ruido. No te preocupes, en mi caso son gatos, así que toleramos a los perros sin problema. A los humanos no, a los perros y a los gatos sí. Vamos a poder ver que cuando hay presencia de glucosa se da un incremento del crecimiento porque no hay tiempo de adaptación para ser utilizado como la fuente de carbono. Que cuando se adiciona el succinato donde ya hay glucosa se da la actividad del succinato deshidrogenasa gracias a una inducción. Aunque según la bibliografía consultada, E. coli cuando crece el succinato aumenta la actividad de succinato deshidrogenasa. Y ya. Ay, a ver, me perdí un poquito. Ok, continúa Andrés. Ajá. ¿De la qué? ¿De la qué, perdón? Ah, gracias. Porque creo que mis oídos me engañaron y dijiste sulfato deshidrogenasa. Ok, ¿te suena coherente, Andrés? La succinato deshidrogenasa es parte de Krebs y es parte de cadena respiratoria. ¿Te suena coherente que haya poquita actividad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Andrés. No, o sea, lo que quiero que relaciones es, ¿será importante que Escherichia coli tenga succinato deshidrogenasa cuando crece aeróbicamente, sí o no? Si es importante, no es importante y por qué. Si Andrés no contesta, alguien más puede contestar. ¿Es importante que tenga succinato deshidrogenasa Escherichia coli, sí o no? No. Ah, de hecho en anaeróbicas pasa algo súper curioso, ¿no? Bueno, muy particular de Escherichia coli y de los anaerobios. En teoría, ¿en qué van? Ayer hicieron el examen. ¿En serio? Sí, que bien atento con Ceci. ¿Hicieron un examen en 1 hora? Hora y media. Sí, hora y 10. Hora y cuarto. Hora y 10. Yo tengo que hacer todos mis exámenes el lunes. Muchachos, ¿en qué van? ¿En qué van? Las variantes del sitio de Krebs. Ay, entonces ya saben qué le pasa a la succinato deshidrogenasa en anaerobiosis. ¿Qué le pasa? ¿Quién sabe? ¿Qué le pasa a la succinato deshidrogenasa en anaerobiosis? Bueno, para no eternizarme, característicamente desaparece, ¿no? La succinato deshidrogenasa desaparece en anaerobiosis. Tenemos que estar en aerobiosis. Y si es parte del ciclo de Krebs y parte de la cadena respiratoria, pues yo espero que haya succinato deshidrogenasa.
Por eso hay una ligera actividad, ¿sí, Andrés? ¿Y por qué no hay tanta actividad? Porque la glucosa es un ¿qué? Es un represor, pero aún así no se va la actividad a cero, ¿no? Es importante que haya succinato deshidrogenasa porque es parte de Krebs y parte de la cadena respiratoria. Ok. Ahora, Maite, estabas hablando por ahí algo del periodo de adaptación, ¿no? ¿Qué te está diciendo esto? ¿Por qué la tendencia de glucosa succinato, que es el tubo que tú discutiste, se parece en nivel al del succinato? Porque el tiempo de adaptación, o bueno, sí, se adapta más fácilmente a la fuente de carbono que es glucosa, E. coli. Ah, ok, crece en glucosa en el caso de la tendencia en verde, ¿no? Estamos analizando la tendencia en verde, que fue la que te tocó, ¿no? Crece en glucosa 12 horas y luego la mandas a succinato. Y se comporta igualito que si hubiera crecido 12 horas en succinato. ¿Era lo que esperabas? No, realmente no. ¿Qué esperabas? Esperaba que fuera menor la actividad que en comparación con succinato. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar, ¿no? Es una de las cosas que podríamos esperar. Pero puedes calcular incluso las generaciones, ¿no? O, bueno, ¿cuántas veces se duplicó Escherichia coli? ¿Cuál es el tiempo de duplicación de Escherichia coli, Maite? No sé. Bueno, no la recuerdo. ¿Cada cuánto se duplica? Sí, lo recuerdas, porque es la que se duplica más rápido. Yo le digo los rapidines. No, bueno. Y les dijeron en microbiología general. Corran, que todavía falta un montón. Pregunta, profesor. Sí, no escuché. ¿Cada cuánto se duplica Escherichia coli? ¿Cada cuánto? El tiempo de duplicación de Escherichia coli. Horas, minutos, segundos. Es que no me acuerdo, profe, el número exacto, pero sí era un número muy grande. De hecho, ese es el que más se duplica. Es el que más se duplica, ¿no? Se duplica cada 20 minutos, ¿no? Cada 20 minutos se duplica, ¿no? Entonces, en 5 horas, ¿crees que se duplica mucho o no, Maite? Sí, pero sí tiene fuente de carbono. Sí tiene fuente de carbono, pero aún así se está duplicando. Obviamente va a estar afectando la fuente de carbono, que es el succinato, pero aún así se está duplicando lo suficiente y se está induciendo, ¿no? Y algo que no hemos discutido, que es algo que quería discutir con lo que siga, bueno, ya lo discutiré después. Lo que quiero que veas, Maite, es que de acuerdo a tu gráfica, la succinato deshidrogenasa se induce rápido o se induce lento. Rápido. Rápido, ¿no? Y en 5 horas alcanza el mismo nivel que como si hubiera crecido en el succinato, ¿no? Sí. Y esto no va a ser exactamente lo que ustedes obtuvieron. ¿Ustedes obtuvieron eso? Rápidamente dime, Maite. No, en práctica fue, bueno, como tal en la práctica no, el que más tuvo actividad fue el tubo de succinato, después fue el de glucosa succinato, pero sí, en general pues no era lo que esperábamos. Podría ser, bueno, lo que yo espero, lo que nos dice la teoría sería que debería de ser más o menos así como lo que tienen ahorita, ¿no? Porque en 5 horas podría darles tiempo de llegar al mismo nivel, porque se tiene que inducir, se induce muy rápido, ¿no? Es que Escherichia coli tiene un metabolismo muy rápido. Pero bueno, lo seguimos discutiendo con los siguientes equipos. El que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos con la parte de la mitad, el efecto de la mitad sobre las actividades enzimáticas. Esta tabla, pues, básicamente, bueno, esos son los datos que nos proporcionaron y que a partir de esta íbamos a
a sacar la diferencia de las transmitancias. La que sigue, por favor. Aquí pues ya están las diferencias de las transmitancias cuando la fuente de carbono es succinato y cuando la fuente de carbono también es glucosa. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está la gráfica del efecto de la mitad sobre la actividad de succinato deshidrogenasa y NADH deshidrogenasa de extractos de células de Escherichia coli crecidas en succinato. Entonces aquí en el cultivo de Escherichia coli proveniente con succinato como fuente de carbono, pues la actividad de la succinato deshidrogenasa no se vería afectada al adicionar el amital, ya que este es un inhibidor del complejo 1 de la cadena respiratoria y la succinato deshidrogenasa está involucrada en el complejo 2 de la cadena respiratoria, por lo que no inhibirá su actividad. O sea, su actividad va a ser normal, o sea, va a desencadenar la síntesis del succinato deshidrogenasa. Entonces, dicha enzima se observará igual con o sin amital. Bueno, ahora pues pasaremos a evaluar la de NADH deshidrogenasa. Ahí podemos observar que sin amital solo habría una actividad basal, o sea, es decir que sí va a haber actividad, pero no tanto como la de succinato deshidrogenasa. Otra vez succinato no, pero espérame. ¿Estás discutiendo qué enzima? Ya la de NADH deshidrogenasa. Y me estás diciendo que tienes una actividad basal. Ajá, o sea, que su actividad va a ser menos, más no que va a ser la misma. ¿Qué color estás viendo? ¿El azul, el rojo, el amarillo, el gris? Yo voy a describir el amarillo y el gris. Ok, entonces, ¿cuál es la actividad basal? La amarilla. Y no se compara con la succinato deshidrogenasa, ¿por qué? Porque ¿O es menor que la succinato deshidrogenasa? ¿Por qué? Es menor porque pues ya se puede decir que ya hay un factor que altera ahora sí que la actividad. ¿Cuál es ese factor? Que la enzima cambia. La cantidad de enzima cambia, ¿cuál? Ajá. Es la de NADH deshidrogenasa, ¿no? ¿Sí cambió? Es que tú estabas comparando la azul con la amarilla, ¿no? Okay. O sea, ya sé que lo que tú estás discutiendo es lo amarillo con lo gris. Pero ajá, bueno, me dijiste que la o sea, sí y no. Basal, la diferencia de la succinato deshidrogenasa, entonces ahí sí me quedé así como, a ver, ¿cómo? O sea, la primera que yo describí sí lo estaba comparando con la azul, que es, o sea, que vemos que la actividad es menos, ¿no? Pero, o sea, la descripción que yo estoy haciendo es la del amarillo, ¿no? O sea, mi comparación es con la del azul, pero la descripción que estoy haciendo es de la amarilla. Sí, estás describiendo la amarilla, ¿no? Pero me estás diciendo que tiene menos actividad que el azul. ¿Por qué? El azul, ajá. ¿Pero por qué? Por lo del... Ay, perdón. No te preocupes. Me voy a abrir porque no hay nadie. Sí, no será porque el succinato es un inductor de la succinato deshidrogenasa y por eso supongo que la tendencia de la actividad será mayor en comparación de la NAD deshidrogenasa. De la amarilla, ¿no? Podría ser, ¿eh? Podría ser que ahí están viendo lo que es el número, que era lo que intentaba decir Leslie, pero por ahí se me perdió, ¿no? O sea que como la succinato deshidrogenasa está inducida, hay más cantidad y por eso la actividad de la NAD deshidrogenasa no está al mismo nivel. Aunque esto es un error, bueno, si vamos a comparar enzimas, pues mejor comparamos entre ellas mismas, ¿no?
Por eso es una deshidrogenasa con amical. Podría mejor la comparación entre la amarilla y la gris, ¿no? Y la gris, ¿no? Porque pues, podríamos comparar la amarilla con la azul, pero pues ahí estaríamos comparando dos enzimas diferentes, ¿no? Comportamientos distintos, pero sí podríamos decir, sí podríamos inferir que por el efecto inductor del succinato, por eso tiene una tendencia azul mayor a la amarilla. ¿Ya volviste, Leslie? No. Ya, pero ya me perdí. No te preocupes, te voy a hacer otra pregunta. ¿Con qué método estás midiendo la actividad de la deshidrogenasa? ¿Cuál es el método que ocupas para medir la actividad de la deshidrogenasa? Y si no te acuerdas, pues entonces dime de qué color esperas tu celda de tu tendencia amarilla. Sería un poco más transparente que los otros. Okay, habría menos color. Ajá. O sea, okay, no ya no había qué color. Pero... ¿De qué color estaban tus células? Tu celda al principio. Azul. ¿Y con el paso del tiempo qué le pasó al azul? Pues se fue desvaneciendo, pero no por completo. ¿Y quién predominó? Nada más se fue atenuando. No sé cómo quedaron tus células, tus celdas al final. ¿De qué color quedaron al final? La de succinato de tu equipo, lo que hiciste en laboratorio, ¿cómo te quedó al final? La verdad es que no me acuerdo. Sí tomé foto, pero pero y lo hicieron presencial. Sí, pero la foto, profe. Ay, bueno. Porque... Este experimento no lo acabamos al 100 porque nos atrasamos. Fuimos el equipo que tenía los problemas con las propipetas y nos atrasamos un poquito. Ya no alcanzamos a ver tal cual como toda la actividad. Además de que agregamos el succinato. ¿Cuánto me preguntó, profe? O sea, lo agregamos antes. ¿Agregaron el succinato antes? Ajá. Sí. Y bueno, nuestro experimento, en la foto ya la tengo aquí, nos quedaron más o menos los tubos, un poquito azules, excepto el de glucosa, que fue cuando nos dijeron que podíamos preguntar los resultados a otro equipo. Cristo. Bueno, olvida entonces mi pregunta. Pero ya te contestó Roberto, ¿de qué color esperas la celda de la deshidrogenasa? Sin amital. Amarillo. ¿Pero por qué amarillo? ¿Qué método estás siguiendo? ¿Cómo se llama este método? Cuando utilizas el metosulfato, el dicloro y presencia de cianuro, ¿cómo se llama? Corran, que son 424. No es un método redox. Los electrones fluyen de acuerdo a su potencial redox, pero ¿cómo se llama el método? El ponerle el metosulfato, el diclorofenol, el cianuro y ver la pérdida del colorito. Ese método se llama. Empieza con E. Es que no recuerdo, también me acuerdo que empieza con E, pero no me acuerdo bien. El método de E, ¿no? El método de E le está sirviendo tanto para la succinato deshidrogenasa como para la deshidrogenasa, ¿no? Entonces, por eso pueden hacer la asociación de los colores de las celdas. Sí. Ahora, ya para dejar de cuestionarte, Leslie, ¿de qué color esperas la celda de la deshidrogenasa con el inhibidor? Pues azul. Azul, justamente. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es el ametal? Pues detiene, ahora sí que bloquea la transferencia del electrón. De la deshidrogenasa, porque es un inhibidor. Aquí es un inhibidor a nivel de la enzima ya sintetizada.
y en Sí. el otro pues no hace nada. ¿Por qué? Porque la succinato deshidrogenasa no es sensible a la mitad, y ahí lo pueden ver. Ajá. Ok. ¿Sí les quedó claro a todos? A pesar de que no lo hayan discutido, puede venir en su examen, ¿eh? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Todo claro? Muy bien, la que sigue. Bueno, el efecto de la mitad sobre la actividad de succinato deshidrogenasa y NAD deshidrogenasa de extractos de células de coli crecidas en glucosa. Bueno, esta gráfica, que bueno, a simple vista pues destaca la actividad de la NAD deshidrogenasa sin amital. Y esto porque pues si no hay amital no hay quien inhiba a esta enzima. Por lo tanto se ve que pues, su actividad es mayor respecto quizás a la que sí tiene amital, porque como hay alguien que inhibe a esa enzima, se ve afectada la actividad. Y entonces ya no habría transferencia de electrones, ya no podría recibir los electrones. ¿Quién es el aceptor final de electrones artificial, Brian? No me acuerdo, sí lo dijeron, de hecho en la práctica. El 2,6-diclorofenol indofenol. El 2,6-diclorofenol indofenol es el aceptor final de electrones artificial, ¿no? Y entonces, si estás inhibiendo la enzima, pues ya no va a poder deshidrogenar, ¿no? A lo que es el NAD reducido. ¿Solo tú lo vas a discutir, Brian? Sí. Ok, entonces te toca la pregunta roja. Si te fijas, dice extractos de células. ¿Por qué aquí trabajamos con extractos y no trabajamos con células completas, como en su práctica, como en succinato deshidrogenasa? ¿Por qué aquí con extractos? Pues porque ya necesitamos, pues, digamos, las células ya tratadas, no como lo habían mencionado antes, que era la célula antes de, creo, de lavarse, algo así había mencionado. Que la célula se lava y eso es lo que recibieron ustedes, ¿no? Para poder hacer su medición. Pero en este caso ya no son células, son extractos de células. ¿Por qué aquí extractos de células? ¿Qué te dice esto? A ver, rapidísimo, a ver si recuerdas el primer experimento que pone Ruiz Herrera en su paper, en su artículo. ¿Cuál fue el primerito experimento? No me acuerdo a quién le tocó explicarlo. ¿El de la gráfica 1? Ajá. ¿Qué pregunta? ¿Ese experimento qué fue? Era de la absorción de succinato. Y se marcaba con carbono 14. Y era un ensayo de transporte, ¿no? Si se acuerdan, entonces el succinato se transporta al interior de Escherichia coli. Entonces yo puedo trabajar con células enteras porque el succinato se transporta. Aquí, ¿quién es el donador de electrones? ¿Qué utilizan como donador de electrones? ¿Qué ponen en las celdas? ¿Qué se imaginan que ponen en las celdas? ¿O por qué trabajar con extractos? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque no hay crecimiento, sino solo se quedan las membranas donde se encuentran ¿cómo se llama? La cadena de transporte. Pero no solo estamos aislando membranas, y aquí el crecimiento pues sí nos interesa, ¿no? Pero las células crecieron en glucosa, ¿no? ¿Por qué utilizar extractos? ¿Qué se imaginan?
¿Qué les Tengo dice? dos ideas, pero no Ajá. sé si alguna de las dos podría ser. La primera es que a lo mejor si se ocupan extractos está más concentrado y va a haber más cantidad de células. O la otra opción sería que, creo que había dicho, bueno, no me acuerdo si lo dijo usted o lo leí, pero decía que el extracto de cierta forma como que tiene la célula ya como fragmentada, que lo tiene como más expuesto para poder trabajar de mejor manera. Exacto, para poder trabajar de mejor manera. Y por eso les pregunto, ¿cuál fue el donador de electrones que ponen en la celda? Chéquenlo rapidísimo para no tardarnos eternamente. Vean en su manual o en el procedimiento, en su bitácora, qué tuvieron que haber puesto en la celda del experimento de Amital. En el experimento de succinato, pues ustedes lo hicieron y adicionaron succinato como donador de electrones. En el experimento de Amital, ¿quién era el de la NAD deshidrogenasa? ¿Quién es el donador de electrones? ¿El NAD o quién? Sí, es el NAD, profe. Sí, es el NAD, ¿no? Hubieran tenido que haber puesto NAD reducido. Y el NAD reducido no se transporta como el succinato, ¿no? Esa es una de las cosas que ustedes tendrían que ver, ¿no? Vean que si yo quiero utilizar el NAD reducido como donador de electrones, ese nunca se va a transportar al interior de Escherichia coli. Otras bacterias sí podrían transportarlo, claro, pero Escherichia coli no. Entonces, por eso se ocupan extractos. Ahora, ¿por qué todas las tendencias, Brian? Bueno, ¿sí les quedó claro esto? ¿Por qué utilizar extractos? Sí, ¿Lo puede En su repetir? experimento, ¿qué ¿Sí pasó? podría repetir lo de los extractos, profe? Claro, en su experimento, lo que hicieron ustedes en laboratorio, trabajaron con células enteras porque el succinato se puede transportar, ¿no? Escherichia coli puede incorporar el succinato y eso lo demostró Ruiz Herrera, ¿sí? Ahora, en el experimento de la Amital o de la NAD deshidrogenasa, no se pone succinato. El donador de electrones es el NAD reducido. Sí. Y ese no se puede transportar al interior de Escherichia coli. Por lo tanto, tengo que matar a Escherichia coli, tengo que poncharla y permitir que el NAD entre en contacto con lo que es la enzima, ¿no? En cuestión, que es la NAD deshidrogenasa. ¿Sí me expliqué? Sí, sí. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí. Entonces, no pierdan de vista que aquí siguen utilizando el método de él. Y así como trabajaron con succinato en su práctica presencial, así hubieran trabajado con el NAD reducido. Pero pues aquí tendrán que haber recibido extracto. Ahora, la otra pregunta, Brian, que es ¿por qué la tendencia gris, la tendencia naranja, no es cierto, la tendencia naranja y la tendencia azul te salen hasta abajo? Quiero suponer que es por la glucosa que reprime a la succinato deshidrogenasa. Por eso no hay una actividad. Bueno, pues no hay gran actividad. Y bueno, y la gris es porque tiene Amital y el Amital es el que inhibe la enzima. Y aquí estás demostrando algo bien particular de qué propiedad tienen las cadenas respiratorias. Las cadenas respiratorias son lineales o son ramificadas. Es decir, ¿solo hay un punto de alimentación a las cadenas respiratorias o hay varios puntos de alimentación? ¿Eran lineales? Creo que sí. Tú dime. ¿Qué estás viendo aquí? ¿Los electrones solo pueden entrar a nivel de la succinato deshidrogenasa o solo pueden entrar a nivel de la NAD deshidrogenasa? ¿O pueden entrar a ambos niveles? ¿Ambos? Ambos. Muy bien. Pueden entrar a ambos, ¿no? Y entonces aquí ven, ¿no? En este experimento ustedes ven que las cadenas respiratorias son ramificadas, ¿no? Hay varios puntos de alimentación y es como lógico, ¿no? Si yo no tengo ramificaciones,
Pues imagínense, ya tengo el flujo de una alimentación y ya me morí, ¿no? ¿Sí les queda claro? Ya entendí, sí. Y aquí lo están demostrando, o sea, pueden entregar electrones a nivel del NAD reducido o pueden entrar electrones a nivel de la succinato deshidrogenasa. Y son eventos independientes, ¿no? Que funcione la succinato deshidrogenasa no depende de la NAD deshidrogenasa y viceversa. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, este experimento por eso está re bonito, ¿eh? Pero bueno. ¿Dudas con esto? ¿No hay dudas? ¿Podemos avanzar al que sigue? Sí, creo que no hay dudas. Perfecto, el que sigue. Ya quedan 20 minutos. Bueno, eso no vamos a volver a ver ay Dios, anterior. Ya estamos en las conclusiones. Muy bien, ya No, todavía terminamos. falta. Eran nuestras conclusiones, o sea, del equipo. No sé si las decimos ahorita o mejor hasta al final. Ya. Bueno, ya las tienes ahí, ya las puedes decir. Bueno, nuestras conclusiones fue precisamente que pues, el amital es un inhibidor de la cadena transportadora y bueno, no permite la transferencia de electrones entre la ADH deshidrogenasa y la coenzima Q. También pues observamos al comparar la NADH deshidrogenasa con amital y sin amital, pues se observó precisamente crecimiento en ambas fuentes de carbono. Mejor dicho, otra conclusión es que se observó el crecimiento en ambas fuentes de carbono sin amital y no afecta el crecimiento sobre las enzimas que se estudiaron. También se observó ¿Sobre qué enzima? sobre la NADH deshidrogenasa. ¿Y eso cómo se dice en una sola palabra, Julio? ¿Cómo que en una sola palabra? Pues sí, si la glucosa y el succinato no afectan la cantidad de NAD deshidrogenasa que tienes, ¿eso cómo se dice? La enzima no es inducible, es una enzima que... ¿De represión? No. La NAD deshidrogenasa es una enzima que... Ok, si ni la glucosa ni el succinato afectaron el nivel de expresión de la succinato deshidrogenasa, decimos que la NAD deshidrogenasa, perdón, la NAD deshidrogenasa es constitutiva, ¿sí? Ok. Sí. Sí. Y bueno, que también se observó que la actividad de succinato deshidrogenasa no es afectada por la presencia de amital. Bueno, esas fueron nuestras conclusiones. Ok. La tercera está como medio rara, pero bueno. La que sigue. Ahora sí vamos a ver otra vez, ahora con otro ejemplo del efecto de la fuente de carbono en el crecimiento para Escherichia coli. Vamos a ver cómo se comporta cuando está medio succinato, medio succinato glucosa y medio glucosa succinato y glucosa. En un principio se supone que, como ya lo dijeron, la Escherichia coli va a preferir la glucosa como sustrato porque va a poderlo convertir en varias cosas que le ayuda a dar más biomasa y se ocupan más procesos. A diferencia de succinato que solamente, bueno, sí, solamente entra en una reacción que sería de succinato fumarato y es en el ciclo de Krebs. Entonces ahorita van a explicar las dos primeras barritas, cómo se comportan y las otras dos yo las explico. Bueno, primero podemos ver que los dos cultivos es succinato y succinato glucosa. Pero aquí a mí lo que no me cuadra es que la succinato glucosa debió haber crecido más que la glucosa succinato, como en la anterior gráfica. Lo que a mí se me ocurre es que pudo ser porque se leyó mal la absorbancia o porque se le agregó una menor cantidad de glucosa de la que se tenía.
o que el tiempo de adaptación para la glucosa estando en medio succinato fue un poco más tardado. Entonces, por eso se nota que el crecimiento fue menor que el succinato. Bueno, y para las otras dos, que es de glucosa. Bueno, no sé si tengan dudas en el anterior o un comentario por eso. O sigo con la otra. Sí, ahorita, Ok. ahorita hacemos precisiones. Ok, bueno, en las siguientes dos barritas, o dos, ajá, en las siguientes dos barras, la Escherichia coli se cultivó en glucosa y posteriormente se le agregó ya sea succinato o glucosa. Como lo dije al principio, es este sustrato que la glucosa lo prefiere más la bacteria, entonces por eso se ve que cuando se crece en glucosa y después se le agrega más glucosa, pues da un crecimiento mayor que glucosa con succinato. Y con glucosa con succinato, pues como creció en son medios de glucosa, pues creció bien, creó suficiente biomasa y una vez que entró succinato, pues le dio el plus de darle un poquito más de crecimiento. Y pues así es como se comportan los diferentes cultivos. No sé si tengo una duda o... Podría ser ok, si crece en succinato, ¿van a tener mucha biomasa o van a tener poca biomasa? Va a ser menor que con glucosa, pero sí va a haber. Va a haber biomasa, pero va a haber poca biomasa, ¿no? Y cuando ustedes agarran esa, porque aquí sí no hay ni un ajuste, ¿no? Esa biomasa que sale es la misma que se mueve al otro matraz. Si yo la muevo al otro matraz y tengo poca biomasa de partida, voy a producir mucha biomasa. Es decir, cuando yo comparo, por ejemplo, la tendencia naranja con la tendencia amarilla, Mauricio, compara la tendencia naranja con la tendencia amarilla. ¿Por qué creció tan poquito succinato glucosa? ¿O qué podrías explicar que no por fuerzas la concentración? Podría ser un error experimental, pero ¿por qué lo naranja crece menos que lo amarillo? No sé si sigas mi idea. Es como lo que comentamos hace rato, ¿verdad? De que, bueno, pues en glucosa, las células, bueno, las células, perdón, la bacteria se decidió a crecer, ¿no? En cambio, en succinato glucosa, pues sí hubo un cambio en el crecimiento. Tal vez en succinato glucosa primero no creció tanto en succinato, pero cuando se le agregó glucosa ya fue cuando pues se dedicó a crecer. Pero ahí en lo naranja yo veo que fue la que menos creció, ¿no? Succinato glucosa fue la que menos creció. Ajá. Porque es la que menos crece y succinato crece un poquito más. Sí, ya, pues sí. ¿Puedo contestar eso? Bueno, no sé si estoy bien, pero tengo una idea. Claro. Era porque la glucosa suprimía al succinato, ¿no? Sí. A la succinato deshidrogenasa, reprime la succinato deshidrogenasa y por lo tanto no se lleva a cabo, se podría decir, pues sí, pues el crecimiento. Pero por reprimir la succinato deshidrogenasa no te hace que no pueda crecer, ¿no? Porque puedes ver la tendencia en amarillo, que es pura glucosa. Esos resultados están fuera de tendencia. Para mí. Están fuera de tendencia, sí están fuera de tendencia, entonces, pero sería como un poco más un error analítico, tal vez en el manejo de la muestra, porque tendría que ser, pues, tiene que haber más crecimiento en succinato glucosa que solamente en succinato. Debería, ¿no? Que es lo que esperamos, pero a veces sale así, ¿eh? De hecho, suena como un error experimental, pero de varias veces que nos ha tocado trabajar con esta práctica, luego el de succinato crece más que succinato glucosa. Pero ¿y si lo pueden explicar un poco por lo que es la adaptación? Podría ser, ¿no? O sea, todos los mecanismos que echa a andar Escherichia coli para adaptarse a crecer en succinato los tiene que perder. Los de glucosa pues ya están ahí e inmediatamente los echa a andar, ¿no? Podría ser un poquito por lo que es la adaptación, pero también a veces es por el inóculo.
les decía yo, la cantidad de células que crecen en el primer cultivo, las 12 horas del primer cultivo del succinato, esas células se inoculan así directamente, no se ajustan y se ponen en el segundo cultivo. Y entonces aquí todo va a depender de con cuánto inóculo parto al principio. Si mi inóculo está muy bajito, si tengo poquitas células, pues entonces, a pesar de que yo las pase a glucosa, no van a poder alcanzar el nivel de lo que es la glucosa. Eso si comparo la tendencia naranja con la tendencia amarilla, ¿sí me siguen? Sí. Pero aquí ya todo vuelve a romperse cuando comparo la tendencia glucosa-succinato. Aunque si me siguieron, tal vez ya puedan explicar mejor, ¿no? ¿Por qué la tendencia gris, que es glucosa-succinato, crece muchísimo más que la tendencia azul, succinato-succinato? Porque cuando se inocularon, como usted dijo, entró directamente con la glucosa. Y pues la glucosa, así como llegó con la bacteria, pues empezó a hacer varios procesos, como glucólisis. Bueno, varias cosillas, ¿no? O sea, empezó a crear más masa, biomasa. Exacto, empezó a crear más biomasa. Entonces, en la tendencia gris, durante 12 horas crece muchísimo la bacteria y entonces tiene un inóculo choncho, que a pesar de que pasen en succinato, pues puede crecer más. Sí. Sí. Esto podrían explicarlo por la cantidad de inóculo que tienen porque nunca se ajusta. Ok, sí. Sí lo podrían explicar más o menos por ahí. También podría ser un error experimental, claro, puede ser un error experimental, pero vamos a suponer que todo el mundo trabaja así, precioso y hermoso. Bueno, la que sigue. Fíjense que ya con esta gráfica ya pueden explicar lo pasado. Por eso luego no tienen que fragmentar tanto las discusiones. Digo, ya sé que se los decimos nosotros, pero ustedes también, ¿no? Que llévense esa idea. ¿Qué ven aquí? ¿A quién le tocó esta? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a ver la gráfica de efecto de la fuente de carbono en la actividad de succinato deshidrogenasa. Primero vamos con succinato. Y pues aquí en esta primera celda pues hay actividad porque succinato va a inducir la síntesis de succinato deshidrogenasa y al estar presente el succinato como fuente de carbono, pues va a funcionar como inductor. Espérame, Gaby. Aquí, de acuerdo a todas tus tendencias, ¿podrías hablar de inducción y represión? Sí. En serio. Se comporta igualito. Es complicado porque están como muchas igual, ¿no? Y aquí es donde pues podrían no unir puntos y solo seguir tendencias. Si no unes puntos y sigues tendencias, Gaby, ¿ves una tendencia muy diferente? No, profe, son similares. Son similares y entonces, ¿qué me dirían? ¿La enzima es inducible? ¿Podremos decir que es inducible? No, bueno, se comporta constitutiva. Es una enzima constitutiva. Muy bien, esta es una enzima constitutiva. Y entonces, ¿podrías hablar de que el succinato está induciendo o la glucosa está reprimiendo, Gaby?
¿Qué significa que es constitutiva? Que no importa en qué la crezcas, porque la enzima es constitutiva. Y entonces ya podrían explicar un poquito lo que es el crecimiento, ¿no? ¿Por qué creció más con succinato, succinato o glucosa succinato? Porque justamente tienen una enzima que es constitutiva. Sí, en este caso no tiene que haber estos mecanismos de adaptación. Sí, sí. No me entendí, profesor, ya me confundió. Bueno, aquí está. Bueno, les queda claro que esta es constitutiva. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cómo saben que es constitutiva? Porque está presente. Porque, o sea, la actividad de la succinato deshidrogenasa no se está reprimiendo por la presencia de la glucosa. Ok, recuerden así, rapidísimo, ¿no? Si fuera a reprimir, o sea, si yo lo pudiera reprimir, tendría tendencias, ¿no? Muy distintas, ¿no? Aquí yo tendría dos líneas de tendencia súper apagadas, ¿no? O por lo menos diferentes. Esto es súper importante que lo tomen en cuenta porque este examen generalmente les evaluamos esta capacidad para discriminar entre una enzima inducible y una enzima constitutiva. Y esto sí necesito que les quede bien claro. ¿Sí les queda claro? ¿Cómo distinguir, cómo discriminar entre una enzima constitutiva y una enzima inducible? No, a mí no, profe. Ok, aquí lo pueden ver, ¿no? Las cuatro tendencias como son igualitas, ¿no? Aquí está, ¿no? Glucosa, glucosa, pues, que es la tendencia amarilla, que tiene la misma tendencia que succinato, succinato, él tiene la misma tendencia que succinato, glucosa, y tiene la misma tendencia que glucosa, succinato. ¿Sí? Cuando ustedes comparan, ¿no? Por ejemplo, pueden construir, bueno, voy a construir aquí una gráfica así súper rápido. Cuando ustedes lo comparan, ¿no? Con el delta de transmitancia, que tiene el tiempo, ¿no? Y si se acuerdan, succinato, succinato les quedaba hasta arriba. Y glucosa, succinato más o menos les quedaba así. Pero en presencia de la glucosa, succinato, glucosa, hay una diferencia, ¿no? Entonces vean el perfil tan diferente, ¿no? Vean cómo una enzima inducible tiene una diferencia muy grande, ¿no? Aquí se ve, cuando ustedes comparan esta tendencia con esta otra tendencia, que la diferencia entre ambas tendencias, bueno, entre las tendencias que ya tienen succinato con las tendencias que tienen glucosa, se ve perfectamente que la enzima es inducible. Sin embargo, cuando es una enzima constitutiva, las cuatro tendencias les va a salir igual, como si fuera la NAD deshidrogenasa. ¿Qué pasó con la NAD deshidrogenasa? Con la NAD deshidrogenasa tenían tendencias iguales, ¿no? Con la NAD deshidrogenasa tenían, si creció en glucosa o creció en succinato, pues no importa. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma tendencia, ¿no? Entonces, glucosa, glucosa, succinato, glucosa, succinato, succinato y todos les van a quedar exactamente iguales porque es una enzima constitutiva. Cuando es una enzima constitutiva, no están afectando las condiciones de crecimiento. ¿Sí me siguen? Sí, un poco, profe. Sí, más o menos. Lo vuelvo a repetir, cuando es una enzima constitutiva, no afectan las condiciones de crecimiento. La actividad es la misma. Si quieren así anotarlo y lo razonan ya que tengan tiempo libre, ¿no? Cuando una enzima es constitutiva, las condiciones de cultivo no afectan la actividad. Y entonces yo la puedo cultivar en glucosa, la puedo cultivar en succinato, la puedo cultivar en acetato, la puedo cultivar en lo que sea que pueda consumir la bacteria y les va a dar la misma actividad porque es una enzima constitutiva. Sin embargo, si es inducible, van a tener tendencias distintas. ¿Eso sí les queda claro? Sí.
Ok, me faltó todo un equipo, ¿verdad? Sí. Aquí fueron dos equipos, es que como que dividimos las gráficas en dos, entre los dos. Pero les falta todavía analizar otra, ¿no? O ya Sí, era, falta ya era una. la última. Falta una, profe. Pues, pero el siguiente, el miércoles que harían el examen, podemos verla en unos 20 minutos y hacer el examen en una hora, ¿no? De hecho, se puede hacer el examen en media hora, ¿no? Ay, no, profe, tampoco. No. ¿Cómo 15 creen? minutos es excelente. Yo, Gráfica en Bueno, Mauricio, desde el 15 minutos. Nos da las respuestas, quedan 5. les doy las respuestas, muy bien, les doy las respuestas incorrectas y en 2 minutos termino. Bueno, ya así descansamos. Pues yo creo que así le vamos a hacer. Sí, mejor para que, pero ya vieron todo el análisis que se hace, chicos, de revisar estos experimentos muy sencillitos, pero se le pueden sacar mucho jugo. ¿Sí? Sí, profe. Algo. Sí. Tienen que ser más analíticos y tienen que relacionar más cosas de teoría con esto, ¿vale? Acuérdense que hay que integrar conocimiento, pero bueno, oigan, les vamos, el supercomercial y la superamenaza, les vamos a ir liberando el cuestionario de la práctica 4. Ese cuestionario, bueno, más bien el artículo que tienen que leer para esa práctica no está nada ligerito, se complica. Entonces, ya ahorita en un momentito se los vamos a liberar en el Classroom. Ocúpense ahorita de esta práctica de sacar un buen examen el siguiente miércoles, pero pues acuérdense, es miércoles, nos vamos de vacaciones y regresamos hasta cuando regresemos van a volver, tienen que presentar antecedentes de esa práctica. Entonces, otra vez, no está muy sencillo, pero les vamos a ir liberando de una vez este artículo para que lo vayan mascando. También el cuestionario, ¿vale? Sí, profe, también va a asignar de una vez las preguntas, ¿no? De los antecedentes. Sí, también las hacemos, pero recuerden que igual, aunque de todas maneras vayan haciendo de todas las preguntas, pues contestándolos donde lo estén haciendo para que tengan esa información, ¿sí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Profe, y el equipo que le quedaría, ¿no? El orden de la asignación para el cuestionario. Sí, cierto, para la presentación, ¿no? Ya fue el equipo 4, ya fue el equipo 1, ya fue el equipo 2, ¿no? Faltaba nada más el equipo 3, ¿no? Sí, profe. Vale, sería el equipo 3 en el que va a hacer la recopilación de la presentación.